¿Crees conocer la Biblia? Espera a ver estas 7 historias Que te dejarán boca abierto y con los pelos de punta. Advertencia, este video no es apto para cardíacos. La Biblia contiene varias historias y escenas que pueden ser considerados escalofriantes o perturbadoras. Estas escenas pueden ser vistas como aterradoras debido a su naturaleza catastrófica, sufrimiento humano y elementos sobrenaturales. Historia número 1. El juicio de la bruja de Endor. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 28, se relata el encuentro entre el rey Saúl y una bruja de Endor, también conocida como una adivina o medium. En ese momento, Saúl se encontraba en una situación desesperada. Los filisteos, sus enemigos, se estaban preparando para la batalla y él buscaba la guía y dirección divina que antes había perdido. Sin embargo, Dios le había negado su orientación a través de los profetas y no respondía a sus consultas. Ante esta situación, Saúl decidió buscar ayuda en una bruja de Endor. A pesar de que la ley de Dios prohibía claramente la participación en actividades de adivinación, Saúl se disfrazó y fue a visitar a la bruja por la noche y le pidió que convocara al espíritu del profeta Samuel para obtener consejos sobre la próxima batalla. La bruja, con temor, accedió a la petición de Saúl. Sin embargo, cuando Samuel apareció entre ellos, la bruja se dio cuenta de que se trataba del propio Saúl quien le había hecho esta petición. Con anterioridad, Saúl había ordenado la muerte de todos aquellos que realizaban prácticas de encantamiento y adivinación, pero Saúl le dejó claro a la bruja que continuara y le juró por Jehová que no le haría ningún daño. En ese momento, un hombre anciano vino cubierto de un manto y Saúl entendió que era Samuel y humilló su rostro a tierra haciendo gran reverencia. Pero Samuel reprochó a Saúl por su desobediencia a Jehová de no cumplir el ardor de su ira contra Amalek y le anunció que debido a su pecado, tanto él como sus hijos morirían en la batalla contra los filisteos. Esta historia es notablemente escalofriante debido a la prohibición asociada con la adivinación y la invocación de los muertos en la tradición bíblica. Si esta historia no te pareció tan alarmante, espera a ver la siguiente. Historia número 2. El diluvio narrado en Génesis. Los pecados y la maldad en la humanidad habían alcanzado niveles insoportables. Dios, afligido por la corrupción que inundaba la tierra, decidió tomar medidas drásticas. Ordenó a Noé, un hombre justo, que construyera un arca gigante para salvarse a sí mismo, a su familia y a los animales del mundo. Mientras Noé trabajaba incansablemente en el arca, las personas a su alrededor se burlaban de él, sin siquiera comprender el juicio inminente que se acercaba. Cuando llegó el día señalado, el cielo se oscureció y las nubes se reunieron en un torbellino de tormenta. Las lluvias comenzaron a caer con una ferocidad nunca antes vista. Los ríos se desbordaron, las olas gigantes barrieron la tierra y el diluvio engulló todo a su paso. Los gritos de terror y desesperación resonaron mientras la humanidad luchaba por su vida, pero el agua implacable no mostraba piedad. Solo el arca, con su robusta estructura y las promesas divinas, flotaba en medio de la furia del diluvio, proporcionando salvación a los justos. Tras el rugido de las aguas del diluvio, la tierra parecía haber aprendido su lección. Pero la justicia divina no descansa. Ahora vayamos a Egipto, en donde una sombra más siniestra se cierne en la siguiente historia. Historia número 3. La plaga de la muerte de los primogénitos. Moisés, bajo la dirección de Dios, se enfrentó al poderoso faraón de Egipto para liberar a su pueblo, los israelitas. Como parte de las plagas enviadas a Egipto, la plaga final y más devastadora fue la muerte de los primogénitos.
En una noche oscura, el ángel de la muerte pasó por todo Egipto y en cada hogar el primogénito, desde el hijo del faraón hasta los de los esclavos, fue arrebatado de la vida. Los gritos desgarradores de los padres afligidos se elevaron por toda la tierra, llenando el aire con un dolor inimaginable. Solo los hogares de los israelitas que habían seguido las instrucciones divinas al sacrificar un cordero y poner su sangre en los dinteles de las puertas fueron pasados por alto por el ángel de la muerte. Para la siguiente historia nos trasladaremos desde la tierra de Egipto hacia una tienda en campaña, donde la protagonista será esta vez una mujer. Historia número 4. El juicio de Jael. Jael era una mujer de la tribu de los kenitas y estaba casada con Eber. En ese tiempo, los israelitas estaban siendo oprimidos por Jabín, rey de Canaán, y su general Sísara, el cual había oprimido cruelmente a los israelitas durante 20 años. En ese entonces, gobernaba a Israel una mujer, juez y profetisa llamada Débora. Débora convoca a Barak, un líder militar israelita, para enfrentarse a Sísara y su ejército, ya que Dios había entregado esta batalla en sus manos. Barak acepta, con la condición de que Débora lo acompañe. Juntos avanzan hacia el campamento de Sísara. Con sus 10.000 hombres enfrentan a Sísara, el cual tenía 900 carros cerrados y una gran cantidad de hombres guerreros a su disposición. Pero Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Pero Sísara descendió de su carro y huyó a pie hacia la tierra de Jael en búsqueda de refugio, porque había paz entre el rey David y la casa de Eber, esposo de Jael. Jael lo recibe amablemente y le ofrece leche para beber. Sin embargo, mientras Sísara duerme, Jael toma una estaca y un martillo y lo clava en su sien, matándolo al instante. Cuando Barak llega a la tienda de Jael en busca de Sísara, ella sale y le muestra el cuerpo sin vida del general enemigo. Estas acciones sorprendentes y valientes de Jael cumplió la profecía de Débora de que Sísara sería entregado en manos de una mujer. La Biblia, al son de hoy, no tiene nada que envidiar a otro libro, y en las siguientes historias lo verás. Historia número 5. El sacrificio de Isaac. Abraham, el padre de todas las naciones, había sido bendecido por Dios, pero ahora enfrentaba la prueba más desgarradora de todas. Dios le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac, su amado hijo de la promesa. Con un corazón pesado y una confianza inquebrantable en el plan de Dios, Abraham se dispuso a cumplir la orden divina. Cada paso al monte Moriah fue una agonía para Abraham. Isaac, inocente e inconsciente del destino que le aguardaba, caminaba alegremente junto a su padre. Al llegar a la cima, Abraham preparó todo para el sacrificio, teniendo el cuchillo en su mano temblorosa, listo para el acto. En ese momento crucial, un ángel apareció y detuvo su mano, anunciando que Dios había visto la fe inquebrantable de Abraham y proporcionaría un cordero en lugar de Isaac. El alivio y la gratitud inundaron el corazón de Abraham mientras abrazaba a su hijo, sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. Otra historia te contaré ahora, en donde esta vez el sacrificio de una hija se quiso hacer presente, pero ella no tuvo la misma suerte de Isaac. Historia número 6. El voto trágico de Jefté. Jefté era un líder y juez en Israel, y cuando estaba a punto de iniciar una batalla crucial contra los amonitas, Jefté hizo un voto imprudente a Dios, prometiendo que si le daba la victoria a él, sacrificaría al primer ser vivo que saliera de su casa al regresar. Luego de tener una victoria asombrosa, Jefté regresó triunfante a su hogar. Pero para su horror, su única hija, su hija virgen, salió a su encuentro, tocando un tambor y danzando de alegría por el regreso de su padre. Jefté, devastado
devastado por la situación, se dio cuenta de que estaba atrapado en su voto y le explicó a su hija la situación. Aunque su hija aceptó el cumplimiento del voto, solicitó un tiempo de 2 meses para llorar su juventud y su vida que no tendría. Durante esos 2 meses, ella y sus amigas se retiraron a las montañas para lamentar su destino. La historia de Jefté plantea una serie de cuestiones morales y éticas difíciles. El voto impulsivo y la consecuente obligación de sacrificar a su propia hija presenta un dilema desgarrador. Aunque Jefté fue un líder valiente y fiel, su decisión y su voto precipitado tienen trágicas consecuencias. Prepárate para la historia más desgarradora de todas. Historia número 7. La crucifixión de Jesús. En los evangelios del Nuevo Testamento se relata la crucifixión de Jesús. La descripción de los sufrimientos físicos y emocionales que Jesús experimentaba durante su crucifixión es angustiante y puede resultar espeluznante para algunos o quizás para todos. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte mientras el sombrío Gólgota se convertía en testigo de un evento que marcaría la historia. Jesús, el Hijo de Dios, colgaba en una cruz de madera. Su cuerpo estaba ensangrentado y maltratado. Sus manos y pies estaban clavados con crueldad a la madera áspera, mientras la multitud reunida contemplaba con escalofrío la figura agonizante. El cielo se oscureció como si la misma naturaleza se levantara por la atrocidad que se estaba llevando a cabo. Rayos de luz filtrados apenas se atrevían a tocar el suelo, sumiendo a los presentes en una penumbra lúgubre. Jesús, envuelto en un sudario de dolor, luchaba por cada aliento. Cada movimiento era un tormento. Cada suspiro resonaba con el peso de los pecados del mundo sobre sus hombros. Sus palabras finales, llenas de perdón y amor condicional, fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto pronunció con una voz llena de agonía y compasión. Finalmente, el último aliento escapó de los labios de Jesús y el mundo pareció contener la respiración. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron y una cortina en el templo se rasgó en dos, como si el universo mismo respondiera al sacrificio que acababa de ocurrir. La crucifixión de Jesús refleja el propósito redentor de Dios para la humanidad. El objetivo principal de este video es mostrar el realismo y la profundidad de algunas historias bíblicas. Al presentar estos relatos intensos, buscamos inspirar a los espectadores a leer y escudriñar las Escrituras para un crecimiento significativo en su fe en Jesús. La Biblia no solo nos ofrece enseñanzas espirituales, sino también un profundo entendimiento de la condición humana y la constante búsqueda de redención. En el próximo video que aparecerá aquí, hablaré sobre los sacrificios de animales. No te lo pierdas. Nos vemos allí.